tenemos la oportunidad en esta tarde de poder abrir la bendita Escritura donde está toda la verdad, la vida, el acompañamiento de un ser que nos ama entrañablemente, que dio su vida por nosotros. Vamos a abrir la palabra, no sin antes hacer nuestra declaración de fe. Y para ello les pido que levantemos nuestras Biblias y declaremos con convicción y con denuedo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Y los que lo creemos decimos, nunca, nunca, nunca. Amén. Y gloria a Dios porque Él es fiel y cumple sus promesas. Hermanos, el tema de la enseñanza del día de hoy que tenemos para ustedes, esperando que sea clara para todos nosotros porque es guiada por el Espíritu Santo. El nombre de esta enseñanza es Proverbios 16:18. Ese es el nombre, Proverbios 16:18. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice este verso bíblico? Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pregunta, ¿qué soberbia y altivez de espíritu no son lo mismo? Vamos a ver que no lo son. Para poder ejemplificar e ilustrar este hermoso pasaje de Proverbios, que es tan contemporáneo a nuestra realidad actual, vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas la historia de uno de los reyes de Judá, concretamente el rey Usías, el cual reinó en el reino del sur que se llamaba Judá, justamente porque en ese tiempo, estamos hablando de hace cerca de 2750 años, la tierra prometida se encontraba dividida por diferentes problemas que pasaron y estaba entonces dividida en el reino del norte y el reino del sur. En este tiempo en el que nos vamos a situar en el reinado del rey Usías, y que les decía que es una vida que está plasmada en la Sagrada Escritura y que es un vivo ejemplo de lo que es Proverbios 16:18. Usías fue contemporáneo al profeta Isaías. Recordemos que el profeta tuvo un gran impacto cuando él estableció una serie de cosas que posteriormente pasaron y que pasarán. Entonces vamos a hablar de este rey y aprendamos para que las cosas que le pasaron ahora sean para nuestra enseñanza y para que demos gloria a Dios con cada uno de los minutos que el Señor nos conceda de existencia. Entonces vamos a llevar a cabo esta lectura en Segunda de Crónicas 26 y decimos que estamos hablando del rey Usías. Dice entonces el verso 1: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, y pusiéronlo por rey en lugar de su padre. Entonces este rey inició su mandato teniendo 16 años. Nos pasamos al verso 4 y dice: e hizo lo recto en los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. En el verso 5: y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días él buscó a Yahvé y él lo prosperó. Hermanos, que esto se pudiera decir hoy de nosotros, que fuimos personas que hicimos lo recto ante los ojos de Dios y que siempre prosperamos en buscarlo, independientemente de cuáles fueran nuestras circunstancias. Bueno, eso es lo que se dice del rey Usías. Dice también que él peleó contra los enemigos de Israel. Recordemos que en aquel tiempo Israel constantemente estaba teniendo diferentes tipos de conflictos bélicos.
Entonces dice en segunda de Crónicas 26:6, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jognia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Uzías también se caracterizó por ser un eminente constructor. Dice el verso 9 de segunda de Crónicas 26, y edificó también torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y fortificólas. Además, también, como parte de la construcción, encontramos en el verso 10, asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, y viñas y labranzas, así en montes como en llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Recordemos que en aquel tiempo, pues las civilizaciones dependían ampliamente de lo que era el ganado y la agricultura, y él proveyó una serie de circunstancias que le permitieron a su reinado existir de manera muy buena a partir de los suministros que les daban estos dos bienes, tanto la agricultura como la ganadería. El rey Uzías también era un gran estratega militar. Dice en el verso 14, y aprestóles Uzías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y hondas de tirar piedras. Estamos viendo entonces la historia de un hombre que tenía un corazón rendido ante el Rey de Reyes, un hombre que era sabio en cuanto a las construcciones que tenían que ver para el sustento de su pueblo, que también sabía cómo defender a su pueblo de los invasores. También en ese tiempo, hermanos, hace 2750 años, él construyó maquinarias, como lo vemos en el verso 15. E hizo también en Jerusalén máquinas por industria de ingeniería, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Hasta este momento estamos leyendo el currículum o la hoja de vida de una persona eminentemente grande y bendecida. Sin embargo, aquí la Escritura dice que llegó un momento de su vida en que él se fortificó. ¿Y exactamente a qué se refiere la Escritura? Lo encontramos en el verso 16, porque hermanos, la Biblia no esconde los errores, ni los pecados, ni los defectos de todas las personas que aparecen en sus páginas. Encontramos en el verso 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé, para quemar sahumerios en el altar de perfume. Recordemos que las funciones del rey y del sacerdote eran muy diferentes. Cada una estaba establecido por sus respectivas legislaciones. El sacerdote tenía que venir de la familia de Aarón y los reyes venían también de una familia, pero eran familias diferentes. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Uzías? Él se puso a ofrecer sahumerios, siendo que a él no le correspondía. Esto, si lo queremos ver así, era una falta muy grave hacia la persona del Señor, hacer un ofrecimiento que no le correspondía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 1 de Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en este verso 16 estamos viendo la caída de este rey. ¿Por qué? Porque en el verso 17 nos dice que a pesar de este terrible error que él cometió, el Señor, en su infinita misericordia, porque bien podía haberlo matado en ese preciso momento, como muchas veces ocurrió a los sacerdotes que se acercaban inadecuadamente ante su presencia. El Señor en su misericordia, ¿qué fue lo que hizo?
Él acercó a personas a él para que le hablaran, y lo vemos en el verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, de los valientes. Y pusiéronse contra él en el verso 18, contra el rey Usías, y le dijeron: no a ti, oh rey Usías, el quemar perfume a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario que has prevaricado, y no te sea para gloria delante de Dios Yahvé. ¿Qué sucedió? El rey cometió una falta que fue manifiesta. Muchas veces nosotros nos podemos equivocar y esas equivocaciones pueden pasar desapercibidas porque solo las conocemos nosotros. Sin embargo, el pecado que cometió este rey fue manifiesto ante todo el pueblo. Los sacerdotes fueron los primeros en darse cuenta. Hermanos, esa es la soberbia. La última persona en enterarse que la está cometiendo es la persona. La soberbia es manifiesta. Es un altercado hacia la persona de Dios, porque estamos diciendo que somos nosotros más que Él con nuestras acciones. Y entonces, ¿qué es lo que opina el Rey de Reyes acerca de la soberbia? Lo encontramos en Isaías 13:11 y dice: y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos, su iniquidad, y haré cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El Señor abomina la soberbia, porque Él sabe cuán destructiva es para nuestra alma. La soberbia empieza de una manera muy sutil a manifestarse, y como ya lo vimos con el rey, esta llegó a crecer tanto como una bola de nieve que viene cayendo de una montaña, y fue terrible, porque produjo su caída. Por eso la vida de Usías es una manifestación clara de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia, hermanos, es como el síntoma ante una enfermedad. Se empieza a manifestar, empieza a verse las diferentes características de un mal mayor. Y ese mal mayor es lo que la Escritura llama altivez de espíritu. Ese mal mayor que está dentro del corazón y que simplemente espera el momento para tomar posesión y presentarse. La soberbia se presenta claramente, y a una persona ustedes le pueden decir: por favor, no se siente ahí, por favor, recórrase un carril, y esa persona dice: no tengo por qué hacerlo, y no lo hace. La soberbia se observa cuando ustedes dan una instrucción y la persona no la acata. Esa es la soberbia. Y la altivez de espíritu, dice el hombre: no tengo por qué humillarme ante ti, no tengo por qué reconocerte como una persona que puede darme instrucciones. Esta es una situación terrible, porque vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó con el rey Usías. En ese momento él no perdió la vida, pero perdió mucho más que eso. Entonces, hermanos, Proverbios 16:18 nos da una enseñanza muy clara de lo que es una enfermedad que es visible y el síntoma que se presenta a través de la soberbia. Es como si ustedes, por ejemplo, van al doctor y van a su chequeo anual o a su chequeo en el tiempo que les toque. Y ustedes dicen: yo me siento muy bien, todo está muy bien, solamente vengo para estar tranquilo, ¿verdad? Ha pasado un año más y necesito ver cómo estoy. Y sin embargo, el doctor comienza a examinar y ve entonces el escáner espiritual. Él ve la radiografía espiritual, o quizá vea un ultrasonido espiritual, y el doctor dice: aquí hay una enfermedad muy grave, hay altivez de espíritu. Y lo encontramos en Salmo 19, del 12 al 13.
Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra, hermanos, les revela a su corazón exactamente cuál es ese problema de soberbia por el cual están atravesando. Y digo, estamos, porque esto es un problema que todos los seres humanos estamos pasando. Nos podemos poner a afirmar que este es un problema que todos experimentamos, salvos y no salvos. ¿Por qué? Porque dice en Efesios 4:13 que este problema se va a presentar hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos conciencia de este hecho, porque les decía que esta, como le estamos llamando, síntoma, que es la soberbia, se presenta de manera sutil, inclusive se presenta disfrazada ante nosotros. Y estamos hablando de actitudes de cada uno de nosotros que necesitan ser erradicadas a través del poder del Evangelio. Y sin embargo, hermanos, cuando se reconoce, esta situación pasa por una especie de duelo. Ustedes han oído que las etapas del duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Resulta ser que la Biblia te revela tu corazón, porque la soberbia la ven todos y quizá no te diga nada, y desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones no nos dice nada. Pero la palabra es personal y habla a tu corazón y te dice, por ejemplo, cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, te revela y te dice, te estás autoexaltando, estás tomando un reconocimiento que tú no mereces, porque tú no eres el jefe, porque tú no estás en esa posición de liderazgo, te estás autoexaltando. O te dice, estás tendiendo a humillar a tu prójimo. Llega un momento, hermanos, en que tratamos a las personas de tal manera que nosotros pensamos que es adecuado. Sin embargo, la palabra de Dios en tu corazón te muestra esas pequeñas sutilezas de cómo deberíamos tratar al prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Ama al prójimo como te amas a ti mismo. Puedes entonces también reaccionar sin reflexionar. Peor aún, no medir tus palabras ante una situación de contienda. No obedecer a la autoridad, cualquier autoridad, desde la persona que está en la entrada del supermercado, que es una autoridad para ver quién está en condiciones de entrar o no, hasta la persona más exaltada que podamos conocer. Y así, hermanos, es tan personal la palabra de Dios como ese examen médico que ustedes se pueden ir a hacer. Nadie va a ir por ustedes. Ustedes tienen que presentarse ante el médico. Y de igual manera, así debemos de venir al médico de médicos. Y Él, hermanos, Él es fiel. Él nos va a hablar. Y cuando nos habla, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Porque nuestras fuerzas no podemos cambiar esos, ¿cómo le podemos llamar? Pequeños defectos de carácter. No podemos, es imposible. Lo único que hacemos es disfrazarlos o maquillarlos o no darles el tratamiento que la Escritura dice que se les ha de dar. ¿Qué tratamiento dice la Escritura que se les debe de dar? Lo encontramos en 2 de Corintios 10:5. De hecho, es una batalla, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. La soberbia, esa soberbia que tú hayas identificado a través de la palabra de Dios, tiene que ser presentada en oración delante del Padre. Señor, estoy tendiendo a autoexaltarme, yo no quiero hacer eso, porque con ello no te estoy dando la honra y la gloria a ti,
que eres el único que la merece. Se convierte en una oración, hermanos, y el Señor nos escucha. Y más maravilloso que eso pudiera ser que nuestros ojos ven la respuesta a estas oraciones. Entonces, ¿saben cómo le llama la sociedad a esto? A un alma que se está limpiando constantemente a través de su acercamiento a la palabra de Dios, le llama salud mental. Y no es con medicina, no es con psicólogo. La psicología es una ciencia bendecida, pero el problema del hombre es mucho más profundo a lo que el hombre mismo ha podido diagnosticar o establecer a través de procedimientos psicológicos. Es mucho más profundo que eso. Entonces, hermanos, ¿por qué podemos afirmar que este es un problema de todos? Y les decía, las etapas del duelo, ¿qué es lo que dice lo primero? Negación. Ah, no, yo no tengo ese problema. Sí lo tenemos. ¿Por qué podemos afirmar que todo ser humano tiene este problema? La Biblia nos lo explica en 1 de Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Tú pasas tiempo en la palabra y la palabra es fiel. La palabra te revela aquellas circunstancias que están pasando en tu corazón, porque recordemos que habla a la persona y esa persona transformada impacta a su familia y de la familia se va a su trabajo, a su comunidad. Por eso nuestra declaración de fe va progresivamente diciendo las cosas que transforma la palabra. Y entonces, una vez identificado ese problema que está anidado en nuestro corazón, ¿qué hacemos? Lo dijimos hace ratito, pero ahora le decimos al apóstol Juan que nos diga cómo lo hacemos. Y dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Por qué la Biblia habla de limpieza, hermanos? Recordemos que el sacrificio bendito y glorioso de Jesucristo en la cruz hizo lo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieran hacer. Aquellos sacrificios solamente tapaban el pecado. Eso era la expiación, lo tapaban. Pero el sacrificio de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre, ese bendito sacrificio es capaz de limpiar todos aquellos pecados. ¿Y por qué decimos si ya somos salvos? Somos salvos, estaremos en la presencia del Señor, pero mientras tanto estamos caminando en esta tierra y como dice la Escritura que caminemos en el Espíritu. Y entonces esta limpieza, hermanos, es sorprendente porque se llama, les decía hace un momento, salud mental. Salud mental, esa es la limpieza que experimentas cuando tú le permites a la palabra de Dios obrar en tu corazón. Y esta limpieza también viene con otro gran regalo a tu alma. Por un lado te da paz espiritual, te da paz mental, duermes como angelito, pero también, y lo más glorioso, porque todo eso es secundario, te permite tener una comunión con el Padre, porque no tienes obstáculos de remordimientos o no tienes obstáculos de haberle fallado a una persona. Es consecuente. La limpieza te permite tener una comunión con el Padre. Y entonces tú estás en tu vehículo y sin darte cuenta estás explotando en alabanza al Rey. Estás con una persona reunida y de repente tú vas y corres y oras por ella y todos los demás dicen, ¿qué pasa? Porque tienes ojos espirituales que ven necesidades. Eso es un corazón limpio. Eso es un corazón que se está acercando continuamente al trono de la gracia. Hermanos, la vida derramada de Jesús, su sangre, ha sido, es y será
el pago único y justo que demandó Dios para reconciliarnos con el Padre y sanar nuestras almas. Por eso, el teólogo A.W. Tozer dijo: el Evangelio de Cristo no solo es constructivo, sino también destructivo, y erradica ciertos elementos de su persona que no deberían estar ahí e impiden la adoración. Y esto, por supuesto que es así. Empiezas a darle más importancia a tus diferentes problemas, desde los más pequeñitos hasta los que pudieran ser muy relevantes. Y esto, consecuentemente, te aparta del Padre. Y hermanos, somos llamados, nos lo decía nuestra pastora hace unos días, a ser sacerdotes. ¿Qué hace el sacerdote? Está día y noche frente al altar, intercediendo, orando. Y eso somos cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia nos presenta también ejemplos de qué pasó con aquellas personas que reconocieron a través de la Biblia cuáles eran esas soberbias a las cuales eran propensos y qué fue lo que hicieron. Vamos a hablar de 2 ejemplos y el primero de ellos, les doy algunas pistas para que ustedes identifiquen de quién estamos hablando. Él entendió a qué era propenso, porque en su vida él pudo decir que oyó hablar a Jesús. Lo encontramos en Hechos 9. Él fue arrebatado al tercer cielo, al lugar mismo de la presencia de Dios. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 12. Y muchas más cosas grandiosas y gloriosas que él hizo. ¿Cómo no podría autoexaltarse una persona con semejante hoja de vida, con semejante currículum? Estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces él se dio cuenta que era muy posible que pudiera autoexaltarse. ¿Y qué fue lo que dijo? Nos lo dejó escrito en la sagrada palabra de Dios, en 2 de Corintios 12:7. Y dice: y porque las grandes revelaciones no me levanten descomedidamente, me es dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Muchos escritores han dicho como de qué se tratará ese aguijón en la carne. Hermanos, era una enfermedad, y quien ha padecido una enfermedad sabe que no importa cuán grande o cuán pequeña sea, el no tener salud en sí no se puede llamar que sea una bendición. Bueno, pues este aguijón que dice el apóstol Pablo fue lo suficiente para que él siempre tuviera los pies en la tierra y recordara que la obra era de Cristo, que el poder era de Cristo y él era solamente un vaso, como lo somos tú y yo, al servicio del Rey. Si el Señor, aún en su infinita misericordia, hubiera sanado al apóstol Pablo de este aguijón que él tuvo, no sabemos si él habrá escrito si él hubiera podido llegar a escribir esas cartas que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras, todas las cartas paulinas. Entonces, si ese aguijón permaneció ahí, y como se lo dijo en la Escritura, bástate mi gracia, ya no sigas orando porque te lo quite, bástate mi gracia. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados. El otro ejemplo, hermanos, no es tan glorioso. Les decía que son 2 ejemplos, pero no es tan glorioso desde el punto de vista de cuán alto llegó el apóstol Pablo. Este es quizá, desafortunadamente, muy común a nuestros días, porque les digo, o les decía hace un momento, que la soberbia es extremadamente sutil, tan camuflajeada, tan disfrazada, que ya aprendimos a vivir con ella. Este otro ejemplo, hermanos, lo encontramos en 1 de Corintios 5, de los versos 1 al 5. Y es el apóstol Pablo hablándole no a un grupo de personas para ver si querían conocer a Jesús, no, le está hablando a la iglesia, le está hablando a hermanos en Cristo, a personas que han profesado creer
en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. A ellos les está hablando y les dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado en medio de vosotros el que hizo tal obra. La iglesia sabía que había personas dentro de la congregación que estaban incurriendo en esta falta terrible. Es terrible en sí misma, pero más terrible en el testimonio que estamos dando al mundo, hermanos. Nosotros deberíamos de ser la sal, la luz, y sin embargo, por dejar por hecho estas cosas que decimos, bueno, todo el mundo las hace. No, el Hijo de Dios no las debe de hacer. Entonces en el verso 3 nos dice: y ciertamente como ausente en el cuerpo, porque recordemos que esta carta de Corinto es eso, una carta, fue enviada a la iglesia, no estuvo en ese tiempo que está escrita el apóstol Pablo con ellos, por eso les dice: y ciertamente como ausente en el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la sentencia del verso 5 es terrible. Dice el apóstol Pablo que era preferible entregarlo a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Hermanos, el Señor, el Rey de Reyes, el Eterno, dice la Escritura que Él es santo, 3 veces santo, 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 santo. Y dice en Primera de Pedro: sean santos como Él es santo. Y nosotros no podemos ser santos de acuerdo a nuestra lista de cotejo, donde decimos qué sí hacemos bien y qué es llevadero. No, el Señor es santo. Por eso la iglesia tiene que estarse caracterizando, por estarse lavando continuamente. Por eso es tan importante, que es el fundamento de esta enseñanza, como ustedes vieron, está en la primera carta de Juan, porque de eso nos habla, de la necesidad continua y permanente de estarnos limpiando, y que reconozcamos que si nosotros decimos que no estamos mal, estamos engañados. Entonces, el Señor, por su misericordia, permite circunstancias, permite pérdidas, permite cosas que son difíciles de manejar quizá en nuestro entendimiento. Sin embargo, todo ayuda para bien y nos permite que sigamos todavía en esta tierra esperando en Él. ¿De qué manera? Buscándolo y lavando nuestra alma. Y bueno, decimos Proverbios 16, 18, estaba en el Antiguo Testamento, estaba en la parte de los libros de la sabiduría, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo al respecto? Él habló en el Nuevo Testamento de Proverbios 16, 18, y nos dijo en qué consistía justamente ese erradicar la soberbia y esa altivez de espíritu. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La respuesta la sabemos y la conocemos. Ya tenemos 10 en el examen. Venir a Cristo. Y su yugo es esta palabra que no es difícil, simplemente nos está pidiendo algo pequeño, nuestro corazón entregárselo a Él. Y Él hace todo en nuestra vida. Y esa mansedumbre viene a nuestra vida, porque por nosotros mismos no la podemos producir. Y Él dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto descanso necesitan nuestras almas en el día a día? En los proyectos que estamos haciendo a futuro, también para eso necesitamos descanso, porque entonces estamos edificando según nuestras fuerzas, según lo que nosotros hemos considerado que va a ser el futuro, y sin embargo,
pertenece solamente al Señor. Necesitamos descanso para nuestra alma. Dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, pudrimiento de los huesos. Esto es terrible. Y la única herramienta que tenemos para hacer ese diagnóstico, porque cualquier enfermedad que en esta tierra podamos pasar, no es de comparar con la enfermedad de la altivez de corazón. Mis hermanos de la alabanza, si fueran tan amables de ir pasando. Decíamos entonces hace un momento que bueno, hemos querido que la palabra nos revele y quizá en un momento dado lo negamos, nos enojamos, negociamos con la palabra. ¿Cómo terminó la vida del rey Uzías? La encontramos en 2 de Crónicas 26, 19 al 21. Dice, y airóse Urías. ¿Se acuerdan que las etapas del duelo es el enojo? Aparte de que le estaban diciendo lo que estaba haciendo mal, todavía se enojó. Dice, y airóse Uzías, y tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar de perfume. Verso 20, y miróle a Azarías el sumo sacerdote, y he aquí, la lepra estaba en su frente, e hiciéronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Yahvé lo había herido. Recordemos que cuando una persona estaba enferma en el Antiguo Testamento, tenía que ir al sacerdote y él decía si era limpio o si era inmundo. El rey Uzías en ese momento tuvo el veredicto que no quería escuchar. Era inmundo. 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, leproso, porque lo había sido separado de la casa de Yahvé. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué pasó con el rey Uzías? Ese gran constructor, ese hombre maravilloso que pudo defender a su pueblo, ese hombre que edificó grandes cosas para su ciudad, pero que se enalteció delante del rey. Hermanos, antes del quebrantamiento es la soberbia. Recuerda, es un síntoma muy sutil. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Y qué caída peor no puede haber que estar separado del Padre? Y así terminó Uzías, separado. Sin embargo, de este lado de la cruz, el sacrificio de Jesucristo ha hecho que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Considera la palabra de Dios, pasa tiempo con ella y sabes, nunca más, nunca serás el mismo. Hermanos, vamos a alabar al Rey de Reyes, dándole gracias porque Él nos da el arma más poderosa para que estemos sanos en esta tierra hasta el momento que nos llame a su presencia. Si gustan ponerse de pie. Bien, pues vamos a orar por las ofrendas que se van a poner en los alfolís. Padre, cuán maravillosamente grande eres, Señor, Rey del universo, Creador de todas las cosas, que nos has dado este tiempo y este espacio para que podamos convivir, Señor, y deseamos que tu obra continúe hasta el último tiempo, Padre, porque no te conoce el mundo, Señor. El mundo vive sumergido en religión y no conoce al Rey de Reyes, Padre, que te has manifestado a través de tu creación y te has revelado a nuestros corazones. Padre, te pedimos que estas ofrendas cuenten con tu bendición y multiplicación para esta obra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
Mientras pasan con los ofrenderos, les invitamos a, si gustan, formar parte del grupo de alabanza. Este grupo cada sábado está reunido a las 4:30 de la tarde y bueno, ya les he dicho en otros momentos cuán glorioso y transformador para su vida es que dediquen tiempo a alabar al Rey, ensayar canciones, pero sobre todo cantarle. Y entonces ese pozo, como en Juan 3, donde la samaritana se encontró con Jesús, le reveló cómo adorar realmente al Rey. Entonces, quienes gusten integrarse al grupo de alabanza son cordialmente bienvenidos. A las 6 de la tarde los sábados tenemos el grupo para jóvenes. Los muchachos escuchan temas acordes a su edad. Y si tienes un conocido o tu hijo mismo, que venga también, invítalo. Tenemos 3 servicios de palabra de Dios los miércoles a las 6 y los domingos a las 10 y a las 6. No te lo pierdas. Recuerda que los miércoles también hay oración. Necesitamos profundamente tanto la oración personal como la oración que podemos hacer para con nuestros hermanos y sus necesidades, y sorprendernos juntamente de cuán glorioso es el Señor en responder a nuestras peticiones. Él es maravilloso. Bien, hermanos, pues sería todo. Si gustan ponerse de pie para que quedemos despedidos y alzar sus manos y decimos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean sobre todos vosotros. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día, a partir de hoy, nos encuentre a ti y a mí, reconociendo la soberbia en nuestro corazón. Y los que así lo hacemos, decimos amén. Que Dios los bendiga, hermanos.